Bienvenidos a la clase de anatomía de la cabeza. En esta clase ustedes van a identificar los componentes osteológicos, artrológicos y miológicos de la cabeza y la articulación temporomandibular, así como describir las distintas fontanelas, suturas y puntos craniométricos que contiene la región de la cabeza. Para comenzar, nosotros podemos decir que hay 5 funciones elementales en nuestra región de la cabeza. La primera es proteger el encéfalo a nivel de nuestra bóveda craneana. Recordar que el encéfalo no solo es nuestro cerebro, sino que también nuestro tronco encefálico y nuestro cerebelo. También nuestra región de la cabeza, gracias a nuestros músculos faciales, nos permiten expresar emociones y también poder comunicarnos a través de gestos y algún tipo de lenguaje no verbal. También nuestra cabeza va a constituir las primeras partes o porciones del tracto respiratorio y del tracto digestivo, siendo ellos la cavidad nasal y la cavidad bucal u oral. También nuestra cabeza posee estructuras que nos permiten el habla y la masticación, como la lengua y nuestras arcadas dentarias. Finalmente, nuestra cabeza contiene y protege receptores sensoriales, los cuales van a hacer que esta región sea con bastante sensibilidad y que tenga acceso a bastantes sentidos. Nuestro cráneo nosotros lo vamos a dividir funcionalmente en dos partes. Una es el neurocráneo, lo cual nosotros denominamos bóveda craneana, el cual aloja nuestro encéfalo y genera la protección de esta parte de nuestro sistema nervioso central. El neurocráneo se va a componer de un hueso frontal que se encuentra en la parte anterior de nuestro cráneo, dos huesos parietales que están principalmente en la zona superior, un hueso occipital que está posterior e inferior de nuestro cráneo, generando incluso la base de nuestro cráneo, también dos huesos temporales que se encuentran en la zona lateral inferior y un hueso esfenoides que atraviesa la parte derecha hasta la izquierda por la parte más interna de nuestro neurocráneo. Existe también un hueso que se llama etmoides, que no lo vamos a encontrar en esta imagen. Por otra parte, tenemos el viscerocráneo, el cual está dividido en esta línea punteada de la diapositiva. El viscerocráneo son todos los huesos que constituyen el esqueleto de la cara. Tenemos así la mandíbula, dos huesos maxilares a la izquierda y a la derecha, dos huesos lacrimales, dos huesos nasales y dos huesos cigomáticos, que forman el pómulo de la cara. También vamos a tener un hueso que se llama vomer, que está dentro de la cavidad nasal, formando el tabique por la parte inferior. Junto con ello también tenemos dos huesos palatinos que están en la parte posterior relacionados al hueso maxilar y que forman la parte superior del paladar y el piso de nuestra cavidad nasal. También en nuestra cavidad nasal, en la parte interna e inferior, vamos a encontrar en las paredes laterales unos huesos que se llaman conchas nasales inferiores. Dentro de nuestra región de la cabeza vamos a encontrar cavidades de estructura ósea para contener algunos sentidos, como por ejemplo la cavidad bucal, la cavidad nasal, la cavidad orbitaria y la cavidad timpánica. La cavidad timpánica tiene relación con todo lo que es el sistema auditivo, mientras que la cavidad orbitaria va a contener a nuestro ojo y los músculos que permiten su movimiento. Dentro de la cavidad nasal nosotros podemos encontrar senos paranasales, los cuales van a poderse verse afectados en ciertas patologías. La cavidad oral contiene nuestra lengua, nuestra cara dentaria y nos permite el primer porción de nuestro sistema digestivo. En una vista anterior del cráneo nosotros podemos observar hueso frontal, parte de los huesos parietales y los huesos temporales, en verde claro y rojo respectivamente. El esfenoide es un hueso amarillo que se ve por la parte posterior de nuestra cavidad orbitaria y aparece por la parte lateral de nuestro neurocráneo. El cigomático es un hueso que forma el pómulo de la cara. Se une al maxilar derecho y al maxilar izquierdo, los cuales contienen la arcada dentaria superior. Los huesos nasales son el primer tercio de nuestra nariz y adentro de nuestra cavidad nasal vamos a ver por superior al hueso etmoides, que aparece también en nuestra cavidad orbitaria en la zona más medial. El vomer forma el tabique por la parte inferior uniéndose al etmoides. Las conchas nasales inferiores que están en la pared más lateral. Huesos lacrimales que están en la pared medial de la cavidad orbitaria. Alcanza a verse un pedacito del hueso palatino allí.
ya vamos a observar mucho mejor el palatino. En la cara lateral vemos el hueso occipital, temporal, parietal, frontal, nasal, cigomático, lacrimal, maxilar y la mandíbula. En la cara posterior tenemos el occipital, los dos parietales y parte de los huesos temporales. No olvidar que el hueso occipital forma la base del cráneo, por lo tanto, es el que se relaciona con las primeras vértebras cervicales de nuestra columna. En esta vista inferior podemos observar mucho mejor los huesos palatinos, los cuales se encuentran detrás de estos huesos que contienen la arcada dentaria superior, que son los maxilares. En esa división podemos observar a los huesos palatinos. En una vista superior vemos los parietales, el frontal y parte del occipital. Si hacemos un corte transversal y vemos la cara endocraneal, o sea, la que está dentro del cráneo, vamos a observar este tipo de estructuras, donde mayoritariamente la zona anterior va a estar conformada por el hueso frontal, la parte media por el esfenoides y la parte posterior por el occipital. Quedémonos con esa imagen y analicemos algo que denominamos fosas craneales. Las fosas craneales son estructuras que se forman en esta cara endocraneal que van a hacer una división del cráneo. La fosa craneal anterior se constituye mayoritariamente por el hueso frontal, mientras que la media se constituye mayoritariamente del hueso esfenoides. Finalmente, la fosa craneal posterior se constituye mayoritariamente del hueso occipital. Tal como vemos aquí en este corte sagital, podemos observar que aquí se encuentra la fosa craneal anterior, aquí tenemos la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Esto nos va a servir para que nuestro sistema nervioso central, nuestro encéfalo, se pueda apoyar en esta parte del cráneo. El lóbulo frontal en la zona de la fosa craneal anterior, los lóbulos temporales en la fosa craneal media, junto con la hipófisis en la parte del esfenoides, y tanto el lóbulo occipital como el cerebelo en la fosa craneal posterior. En esta imagen observamos parte del tabique nasal, que está dada por el vómer, que sería ese hueso, junto con el etmoides, que estaría aquí. Las fontanelas son las que antiguamente la gente en las zonas más rurales o más antiguas denominaban molleras. Existen 4 tipos de molleras o fontanelas: la esfenoidal o anterolateral, la mastoidea o posterolateral, la anterior o flegmática y la posterior o lambdoidea. Las fontanelas siguen siendo unas uniones membranosas que en ese momento no se encuentran osificadas, que están entre los huesos del cráneo de un recién nacido. Estas permiten el paso a través del canal del parto, haciendo que el cráneo sea un poco más flexible y que se permita el crecimiento del encéfalo propiamente tal. Las enfermeras en los controles sanos principalmente hacen palpación de ellas para ir reconociendo el progreso del crecimiento de los huesos frontales y parietales, en los grados de hidratación que pueda tener un lactante y también si puede existir alguna alteración de la presión intracraneal. Existen puntos en donde se van a unir ciertos huesos después de que se aparecen los fontanelas. El terion es el primer punto más anterior que vemos en la vista lateral. Encontramos 2 terion, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno el hueso frontal, parietal, temporal y el esfenoides. Mientras que el asterion, que también está en la zona lateral pero más posterior, va a unir al hueso parietal, temporal y occipital. Bregma lo vamos a observar en una vista superior. Va a unir al hueso frontal con los 2 parietales, mientras que lambda va a unir a los 2 parietales con el occipital un poco más posterior en una vista superior. Las suturas son estructuras que están relacionadas a las articulaciones. Esta articulación de la sutura escamosa, que une principalmente al hueso parietal con el hueso temporal, se le puede denominar articulación parietotemporal o temporoparietal. Es una articulación del tipo fibrosa y del subtipo sutura. Lo mismo ocurre con la sutura sagital, la misma clasificación, pero une a los 2 huesos parietales, por lo tanto también se le puede denominar articulación interparietal. La sutura coronal, llamada así por la distribución de su línea, justo coincidente con el plano anatómico, une al hueso frontal con los 2 parietales, pudiendo llamarse también articulación frontoparietal o parietofrontal. Aquí observamos la sutura lambdoidea, que es una sutura que une al hueso occipital con los 2 parietales, donde se encuentra justo lambda.
También podemos observar el ilion, que es un punto prominente en la parte del hueso occipital, en la zona posterior, totalmente palpable. Y finalmente el último punto craniométrico a nombrar, que es la unión del hueso nasal con el frontal, que se denomina nasion. Nuestro viscerocráneo va a contener algunas cavidades, como por ejemplo la cavidad orbitaria para que se aloje el ojo. También la cavidad oral, en donde óseamente se constituye en la parte superior por el paladar duro, que está formado por el maxilar y el palatino. Mientras que la cavidad nasal se conforma parte del hueso frontal, tenemos el hueso nasal, etmoides, concha nasal inferior, maxilar y palatino junto al esfenoides. El viscerocráneo podemos observar los huesos lacrimal, nasal, maxilar y mandibular. Principalmente nosotros dijimos que el viscerocráneo se encontraba constituido por huesos irregulares. El cigomático, que tiene forma como de ancla, forma el pómulo de la cara. Nos vamos a detener un poquito en los detalles del hueso de la mandíbula. Por lo tanto, podemos decir que la mandíbula va a tener ciertos reparos o hitos anatómicos importantes a poder destacar. Por delante, en la parte anterior, vamos a ver la prominencia mentoniana. Por otro lado, tenemos aquí el cuerpo. Vamos a tener un ángulo para cambiar la dirección de esta mandíbula y hacia arriba una estructura que denominamos rama. Finalizamos con una estructura que llamamos cóndilo mandibular y por delante de él vamos a ver el proceso coronoides de la mandíbula. Esta estructura la vemos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. La prominencia mentoniana es la única que es única y está por la parte anterior. Prominencia mentoniana justo donde está el mentón, cuerpo, ángulo, rama, cóndilo y proceso coronoides. El cóndilo de la mandíbula articula con el hueso temporal, formando una articulación que se llama temporomandibular o ATM. Es la única articulación del cráneo que es una articulación sinovial, por lo tanto usted puede moverla voluntariamente. Se subclasifica como bicondilia por las superficies articulares. En ella se encuentra un disco intraarticular, o sea, entre medio de la articulación, el cual va dando mayor congruencia a esta articulación, que permite movimiento de la mandíbula, principalmente la elevación y depresión. Por ende, vamos a tener 4 músculos masticatorios. El massétero, que es un músculo también que controla el descenso y ascenso de la mandíbula junto con el músculo temporal. Por lo tanto, los pterygoideos, que están un poquito más profundo, están más relacionados a la articulación propiamente tal y ayudan en procesos de trituración. Por otro grupo tenemos los músculos de la expresión facial, los cuales nos permiten expresarnos y también poder comunicarnos. El músculo frontal u occipito frontal es un músculo que está relacionado a las líneas de expresión de nuestra frente. El músculo prócer, el cual ayuda principalmente a fruncir el ceño, junto a estos músculos que están al costado que pueden ayudar a corrugar la ceja. El músculo orbicular del ojo con sus 2 porciones, orbitaria y palpebral, los cuales van a ayudar a cerrar forzosamente nuestros ojos. Los músculos nasales que generan un aleteo de las narinas principalmente, el elevador del labio y del ala de la nariz, para poder ampliar las narinas y también poder elevar el labio superior. Músculos elevadores del labio superior específicos y los cigomáticos mayores y menores, que estos últimos ayudan a generar el ángulo de la sonrisa. El músculo risorio, que se encarga de llevar la comisura labial hacia lateral, generando una expresión de risa falsa. El orbicular de los labios, que nos ayuda a proyectar los labios hacia anterior, por ejemplo, para lanzar un beso o para poder aplicarse algún labial. Tenemos también el depresor del ángulo de la boca, el cual nos ayuda a expresar una tristeza. El depresor del labio inferior, que nos ayuda a hacer pucheros, y el mentoniano, que arruga la zona del mentón. Por otro lado tenemos un músculo que se llama buccinador, que está un poquito más profundo, que se le denomina el músculo del trompetista, que es un músculo que ayuda a expulsar bastante aire a fuerza desde el interior de la cavidad bucal hacia afuera. Por ejemplo, si usted necesita inflar un globo, es un músculo que le va a permitir expulsar aire para poder inflarlo. Encontramos también un músculo de expresión, que es un músculo que tensa la zona del cuello, está muy pegado a la zona de la piel
que es el músculo platismo.